fracciones decimales y números decimales. Dos maneras de representar o expresar las mismas cantidades en forma diferente. Vamos a mirar, si esta es mi unidad, esto es lo que voy a tomar como una unidad. Y yo la divido, está la unidad, y la divido en 10 partes iguales. Cada una de estas se va a llamar un décimo. Porque un décimo, ya sabemos, la unidad está dividida en 10, que es lo que representa el denominador, y tomo 1, que es el numerador. Entonces, si yo cojo estas 5 partes, ¿cómo se va a representar? Se va a representar como 5 décimas. 5 de las 10 partes de una unidad. Pero también podemos ver que esta décima parte está dividida en cuadritos pequeños. Aquí hay 10, entonces en la unidad hay 10 veces 10, o sea, 100 está dividida en 100 cuadritos de estos, de los cuales cada uno se va a llamar una centésima o un centésimo. Entonces, si yo quiero representar esta fracción, se representa así, 3 centésimos. Las fracciones decimales son las que tienen como denominador potencias de 10, o sea, 10 o 10 al cuadrado que es 100 o 10 al cubo que es 1000, etc. Es el 1 seguido de ceros, de un 0, de 2 ceros o de más ceros. Es una información que nos va a ser muy útil más adelante. ¿Cómo represento entonces, por ejemplo, 13 centésimas? Entonces la puedo representar 3, 6, 9, 11, 13 centésimas. Pero como yo puedo con 10 de ellas armar una barrita de estas, 3, 6, 9, 10, también la puedo representar así, las 13 centésimas. Que son 10, una décima y 3 centésimas. Entonces, ¿cómo se representan las fracciones decimales de otra manera, como un número decimal? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una unidad más 3 pedacitos de 3 décimas, entonces, como número decimal, yo puedo estar hablando de una unidad 3 décimas, que se escriben de esta forma. Un 1 que me representa la unidad, la coma y el 3 en la casilla de las décimas. Si lo vamos a representar en nuestro tablero, sería una unidad, coma, y 3 décimas. Aquí van los pedazos de 10. Aquí. Y aquí irían centésimas. Y aquí irían unidades. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una unidad, esta sería una unidad y 6 décimas, 6 pedazos de estos en los que dividimos la unidad en 10 partes. Una unidad, 6 décimas. ¿Cómo la representamos en nuestro tablero? En nuestro tablero iría como 1,6 décimas. Entonces, ¿qué tal si yo tengo una unidad y 9 décimas? 2, 4, 6, 8, 9. Ya sabemos cómo se representa en el tablero. Pero si yo le agregara a esto una décima, 2, 4, 6, 8, 10, ya no lo puedo poner en la casilla de las décimas, porque yo no puedo colocar en cada casilla sino un dígito, no puedo hacer esto. Entonces,
¿Cómo se hace? Con estas 10 décimas se forma una unidad completa. Entonces, estoy formando dos unidades. Me quedan 2 unidades. Que estas 2 unidades, cambiémosla aquí para que se vean iguales, 2 unidades, ¿cómo la puedo escribir en el tablero? Entonces, en el tablero lo podríamos escribir como 2 unidades, coma nada, o coma 0, o 2 unidades simplemente. O sea, yo puedo escribir esto 2,0 o 2 y ya estuvo. Pero también puedo tener una unidad, puedo tener, por ejemplo, 5 décimas y 3 centésimas. ¿Sí? También puedo tener 257 centésimas. Bueno, estábamos hablando de la representación de 257 centésimos. 257 centésimos, aquí hay 200, esta es una unidad igual de grande a esta, pero donde no se ve la división. Entonces también hay 100 centésimos, 200 centésimos, 210, 220, 230, 240, 250, 257 centésimos en total, 257 centésimos. Pero ¿cómo lo vamos a representar como número decimal? Como aquí hay 100, 200, que son lo que nos forman las unidades, ahí es donde se pone la coma y las 57 de 5 décimas y 7 centésimas. O sea que queda representado de la siguiente forma: 257 centésimas, o sea, 2 unidades, 5 décimas, 7 centésimas. Miren que lo que nosotros estamos haciendo es quitar un 0 por cada lugar que se corre la coma hacia la izquierda. Si la coma estuviera aquí, entonces quitamos un 0, ponemos la coma aquí, quitamos un 0, ponemos la coma aquí, y es lo que nos queda aquí como 2,57, o lo que es lo mismo, 2 unidades, 5 décimas y 7 estábamos diciendo que esta era la representación de 257 centésimas, que también se puede representar como 2 unidades, 5 décimas y 7 centésimas. Entonces vamos ahora a mirar, por ejemplo, cómo se representa 160 centésimas. Entonces aquí tenemos 100 centésimas y aquí tengo 6 décimas, que estas 6 décimas son 60 centésimas, entonces aquí hay 160 centésimas. ¿Qué pasa si nosotros quitamos un 0 en cada una de las partes de esta fracción decimal? Nos quedan 10 y 6 décimas, pero ya estamos hablando no de los cuadritos pequeños de las centésimas, sino que ya estamos hablando de décimas, 16 décimas. Entonces, ¿dónde están? Míralas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décimas, más las 6 décimas que tenemos acá. Pero si yo quito este 0 y corro la coma aquí, entonces me queda como una unidad, que era la unidad que estábamos hablando inicialmente, la coma y los 6 décimos. Esta es como la parte esencial, la parte básica, el conocimiento básico que tenemos, que debemos tener de números decimales para poder entrar luego a operar con ellos y a tener otros conocimientos más adelante. Muchísimas gracias por su atención.